Regla de la cadena en la derivada. Regla de la cadena es derivar una función compuesta, y una función compuesta es cuando se presenta una parte externa y una parte interna. Veamos el siguiente ejemplo. Si observamos, esta es una función irracional y no hay una fórmula que me permita directamente derivar esta función irracional, y donde efectivamente acá tengo una parte externa que es el índice y una parte interna que es el subradical. En este caso, este subradical viene representado por un polinomio. Entonces tenemos que reescribir esta función, y para ello agrupo todo el subradical, es decir, el polinomio con un paréntesis. Y aquí está agrupado el polinomio con un paréntesis. Si observamos, aquí tiene como exponente 1 y el índice no se ha tocado, sigue siendo el mismo. Entonces vamos a ver lo que es leyes de exponentes. Y me dice que una base elevado a un exponente fraccionario equivale a la base elevado al exponente, el radical y el índice de esta base. Bien, entonces esta fórmula puede ir de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda, es decir, es reversible. En este caso tenemos un radical y lo tenemos que convertir a una base con exponente fraccionario. Y me dice que para convertir este radical en una base con exponente fraccionario es la base elevado a su exponente entre el índice del radical. Y es lo que hacemos acá. La base, si desde aquí lo estamos observando, es un polinomio, ¿sí? Elevado a la 1 entre el índice que es 3. Y ahora sí me voy a mi formulario para ver la regla de la cadena. Entonces observo, y efectivamente acá me dice, es una función externa por una función interna. Y es igual a la derivada de la función externa con respecto a la derivada de la función interna por la derivada de la función interna con respecto a la variable, sin perder de vista estas tres formulitas que, sin importar la función que nos planteen, en un momento determinado podemos usar alguna o, si es que no, todas estas formulitas. No las perdamos de vista. Hago el planteamiento con la nomenclatura de la derivada y digo, la derivada de todo este polinomio elevado a un exponente fraccionario. Es como si tuviera yo una sola variable. Por lo de adentro, que desde aquí venimos observando que lo de adentro es un subradical representado por un polinomio, y ya sabemos derivar la suma resta de un polinomio, que no hay mayor problema. Entonces, para derivar esto como si fuera una sola variable, bajo el exponente como coeficiente, pongo todo el polinomio que vendría siendo como si fuera una sola variable, le disminuyo 1 al exponente por lo de adentro, que aquí está el polinomio, que es una suma resta, y entonces digo, sustraigo el coeficiente, bajo el exponente, lo multiplico por el coeficiente por la variable a la 3 menos 1 menos 7 por el exponente que es 2, por la variable a la 2 menos 1 más 2 por 1. ¿Por qué 1? Porque recordarles que cuando la variable no tiene exponente equivale a 1 la derivada, y la derivada de una constante es 0, por eso es que aquí la derivada de 15 es 0. Y entonces hago las operaciones y obtengo lo siguiente. Pero observo algo. Aquí me dio un exponente negativo, y por leyes de exponentes me dice que cuando en el numerador aparece un exponente negativo, lo puedo pasar al denominador con exponente positivo, que es lo que hice acá. Está en el numerador y lo bajo hacia el denominador con exponente positivo. Pero además se presenta otro caso. Tenemos un exponente fraccionario, que es este caso. En este caso la base es todo el polinomio y lo puedo convertir a un radical. Entonces la base, que es todo el polinomio, el exponente y el índice. El exponente es 2 y el índice 3. Por eso es que se pone 3 raíz cúbica de todo este polinomio elevado al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Sin perder de vista estas formulitas, como que siempre las tenemos que estar presentes. Siempre que estemos derivando, sin importar lo que nos pongan, primero debemos poner atención en estas formulitas. Las debemos de tener presentes. Si observamos, esta es una combinación, esta función, donde nos presentan un término algebraico. Nos presentan una función trigonométrica con un polinomio como argumento. Pero también nos presentan
un logaritmo en base 7 como argumento tiene otro polinomio. Entonces aquí no nos espantemos, está muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir al formulario, buscar la derivada del seno y logaritmo con base en cualquier número. Y observamos, la derivada de un seno es igual al coseno de su argumento. En este caso el argumento sería 3x a la 4 menos 8 por la derivada del argumento con respecto a x, que es la regla de la cadena. De igual forma, el logaritmo de un argumento con base a con respecto a x es igual a 1 entre el argumento, que en este caso es este polinomio, por logaritmo de la base, que en este caso la base es 7, por la derivada del argumento con respecto a x, que este es el argumento. Entonces hago el planteamiento de la derivada, es decir, uso la nomenclatura. Esto pues es muy fácil, sustraigo el coeficiente por la derivada de la variable con respecto a x más la derivada del seno de su argumento con respecto a x por la derivada de su argumento con respecto a x más la derivada del logaritmo en base 7 de su argumento con respecto a x por la derivada de su argumento del logaritmo, que es esto, ¿sí? Con respecto a x. Y lo único que tengo que hacer es aplicar directamente fórmulas. Acá pues aplico esta formulita y digo que conservo el coeficiente, bajo el exponente, lo multiplico por la variable a la 3 menos 1 más el coseno por todo su argumento, que es 3x a la 4 menos 8 por 3 bajo el exponente de la variable elevado a la 4 menos 1 menos 0, porque recordar que la derivada de una constante es 0, más 1 entre el argumento es este, x al cubo menos 9x por logaritmo natural de la base, que es 7, por eso se pone 7, por lo de adentro, que viene siendo el argumento. El argumento es 3 bajo el exponente a la x a la 3 menos 1 menos 9 por 1, porque recordarle esto, ¿sí? Cuando no tiene exponente, la derivada de una variable que no tiene exponente es la unidad. Y hago las operaciones. Obtengo lo siguiente, ¿sí? Aquí lo único que tengo que hacer es reordenar, recordarles que siempre primero va la función polinómica y después las siguientes funciones. Y acá 1 por todo este polinomio pues equivale al mismo polinomio. Y ordeno todo y obtengo el resultado. ¿Sí? Esto es muy fácil, muy sencillo, no se compliquen la vida, simplemente lo que tenemos que hacer es buscar la función que nos estén presentando acá en el formulario y buscar el argumento, es decir, la parte interna va a ser el argumento, la parte externa va a ser en este caso, si es una función trigonométrica, la función trigonométrica y su argumento va a ser la parte interna.